Tu radio, te esperamos. Radio Cueva Santa, la radio de tu instituto. Un saludo a todos y a todas. Como sabéis, en nuestro instituto tenemos un ciclo formativo de servicios en restauración. Pero muchos de nosotros no sabemos lo que se hace en dicho ciclo. Por ese motivo, tenemos hoy a uno de los profesores del ciclo, Jorge Noguera, con el que vamos a conocer un poco mejor qué es lo que se cocina en nuestras aulas. Buenos días, Jorge. Te hemos preparado una serie de preguntas que creemos que nos vas a ayudar para conocer el ciclo formativo. ¿Por qué decidió ser profesor de cocina? Bueno, pues mirar, es una cuestión familiar. En mi familia pues se han dedicado durante mucho tiempo a todo el tema de la hostelería y digamos que yo pues desde muy pequeñito trabajé con mis padres en restaurantes, etcétera, etcétera, y bueno, ya desarrollé pues una afición por el tema de la cocina, de la hostelería, y bueno, y a partir de ahí me empecé a desarrollarme y bueno, me formé en diferentes ámbitos. Y yo, como siempre he tenido un concepto muy de integrador social, me orienté hacia el mundo de la cocina, sobre todo para trabajar con alumnos y alumnas, digamos, que tenían cierta dificultad a la hora de integrarse en la sociedad. Y entonces me di cuenta que podía compaginar esas dos vertientes, la de integración social y de la cocina. Y bueno, y empecé por ahí. Luego también mi hermana es profesora, y entonces eso también me influyó para empezar a dar clase. ¿Dónde trabajó antes de ser profesor? Mira, yo llevo ya 15 años dando clase y ya si aún recuerdo hacia el pasado de dónde trabajé, pues fíjate, yo empecé a trabajar con 14 años en el restaurante de mis padres. Y luego de ahí he pasado por un montón de restaurantes, hoteles, en todo lo que es el sector de la hostelería, pero también he trabajado de otras profesiones. He trabajado de diseñador gráfico, he trabajado de dibujante, porque he estudiado, aparte de la hostelería, tengo otras especialidades. Y yo creo que trabajar en diversos trabajos, sean o no de la hostelería, yo creo que te hace crecer como persona y conocer gente, y si es posible viajar. Yo creo que cada trabajo te aporta algo. El trabajo te aporta y no trabajar también te aporta, ¿eh? O sea que ambas cosas pueden ser positivas. ¿Cuál es el plato que más le gusta cocinar? A mí personalmente el plato que más me gusta cocinar, hay muchos. Pero bueno, yo diría por no complicar el tema de la cocina, para que todo el mundo me entienda, pues yo buscaría una receta clásica que hice, por ejemplo, este fin de semana, que es una receta que es el conejo al ajillo, que es una receta facilísima que todos y todas podéis hacer en casa, que consiste en sofreír el conejo con numerosos ajos y algo de limón, añadirle un vino blanco, reducirlo, y queda un platazo muy barato y muy suculento. ¿Qué es lo que van a aprender los alumnos en este ciclo? ¿Qué van a aprender en el ciclo? A ver, el ciclo que nosotros damos en el Cueva Santa tiene, digamos, diversas ramas, por decirlo de alguna manera. Está la parte de cocina y está la parte de servicios de restauración. Y además está dividido por años, es decir, cada año aprenden una cosa. Básicamente, por resumir el tema de la cocina, ellos y ellas lo que aprenden es a preelaborar, hacer preelaboraciones y elaboraciones de una complejidad relativa, porque estamos hablando de un segundo grado de cocina, no es una cocina excesivamente compleja, pero digamos que aprenden a hacer platos que van más allá de lo básico
y a todo el proceso de preelaboración y elaboración. Eso por un lado. Y luego en el lado de servicio de restauración, que sabéis que damos primero y segundo, bueno, pues ahí digamos que los bloques, tanto teóricos como prácticos, pues están relacionados con el servicio que se da en una cafetería y el servicio que se da en un restaurante. ¿Y que aprenden? Bueno, pues coctelería, atención al cliente, técnicas de restaurante, en fin. La verdad es que son unos estudios que permiten al alumnado tener una experiencia, o por lo menos dar un primer paso hacia lo que luego puede ser una formación real en lo que son restaurantes o cafeterías de la vida real, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo más difícil de aprender cuando empiezas a cocinar profesionalmente? Yo creo que el orden y la limpieza es una cosa que parece fácil, pero que es muy complicada. Es muy complicada. Ser ordenado, tener la zona de trabajo limpia, ser organizado es súper importante, porque no te puedes poner a cocinar un plato sin tenerlo todo organizado. Una cosa que nosotros llamamos mise en place, que es simplemente que tú haces una recopilación de todos los ingredientes que vas a necesitar durante todo el proceso y antes de empezar a cocinar ya lo tienes todo preparado. Tienes la cebollita cortada, tienes el ajo picado, tienes el pimiento cortado, tienes la carne limpia para trabajar, tienes el pescado desespinado. Y eso es muy importante a la hora de trabajar, y creo que es algo que no es sencillo. ¿Los alumnos también aprenden a servir a los clientes? Sí, de hecho la atención al cliente es una de los grandes bloques de lo que es el servicio de restauración. Pues sabéis que nosotros tenemos un servicio real de cafetería en el centro, donde el alumnado viene a almorzar una vez cada 15 días. Y en ese momento es cuando los alumnos y las alumnas aprovechan para serviros a vosotros y a vosotras, y hacer una práctica bastante real de lo que es ese contacto con el cliente, que es esa pérdida de vergüenza a la hora de dirigirse con ellos y con ellas, esa manera de tomar nota, servir los platos, servir las bebidas. Y claro, es una cosa muy importante, sobre todo cuando la gente es un poquito joven, que digamos que ese proceso a lo mejor les cuesta un poquito porque les da vergüencilla. ¿Qué utensilios de cocina son imprescindibles para un cocinero? Yo creo que el cerebro es el utensilio más importante para un cocinero, para un camarero, para un mecánico y para cualquiera. Con un cerebro más o menos bien ordenado, cualquier herramienta. Las herramientas además se van aprendiendo conforme la marcha, y la maquinaria y el utillaje es algo que se va aprendiendo sobre la marcha mientras vas trabajando. Pero el cerebro también hay que alimentarlo, no solo con comida, sino con lectura, por ejemplo. ¿Cuál ha sido el plato más raro que has cocinado? No, he cocinado platos bastante... Yo más que raros, yo diría que... No raros, pero sí que con técnicas un poquito más de alta cocina. Por ejemplo, hemos cocinado, he llegado a cocinar testículos de toro a baja temperatura. Sí, a baja temperatura, con una reducción de chocolate, y a eso le hemos añadido unos crujientes de alcachofa y una tierra de frutos secos, por ejemplo. Ese es el plato muy curioso que cocinamos en un restaurante japonés en Valencia. Bueno, yo diría que ese es el más raro que he cocinado, pero no ha habido varios, han habido unos cuantos. ¿Qué error cometen muchos estudiantes cuando empiezan? Bueno, los estudiantes, errores, tienen muchos errores de técnicas, pero eso es habitual, porque la técnica es algo que se va trabajando y vas haciendo con el tiempo. Es que yo creo que los estudiantes tienen derecho a equivocarse. No pasa nada, los errores son habituales y los profesores también nos equivocamos muchísimo. O sea, no destacaría un error.
las personas, el error que cometemos muchas veces es pensar que sabemos más de lo que sabemos de vez en cuando, pero bueno, yo creo que la mayoría de estudiantes son muy jóvenes y no destacaría ningún error en concreto. ¿Puedes darnos un truco sencillo de cocina? Un truco sencillo de cocina. Bueno, pues un truco que os puede valer a vosotros y vosotras que sois muy jóvenes, que mucha gente no sabe hacerlo. Bueno, uno es que cuando estéis hirviendo la pasta, cuando rompe a hervir la pasta, no hace falta que la pasta esté hirviendo 7 minutos. Cuando rompe a hervir la pasta, tapas la cacerola, cierras el fuego y en 8 minutos la pasta ya está cocida. ¿Qué hacemos de esa manera? Ahorrar un montón de dinero en gas, por ejemplo, o en vitrocerámica, si lo hacéis con vitrocerámica. Es decir, la pasta se cocina simplemente con agua caliente, cuando ya ha roto a hervir. Se tapa y en 7 minutos la tenéis hecha. Ese yo creo que es un truco bastante interesante. Y otro truco que tenéis que saber es que cuando os hagáis una tortilla francesa, que mucha gente jovencita lo hace mal, cuando tiréis el huevo batido tiene que estar el aceite muy caliente, ¿vale? Y eso saldrá una tortilla francesa muy maja. Has dicho algo sobre una tierra. ¿Nos puedes explicar qué es? Claro, una tierra, como su propio nombre indica, no es la tierra que pisamos. Una tierra es un alimento que visualmente parece una tierra. ¿Cómo conseguimos que parezca visualmente una tierra? Normalmente suele utilizarse como decoración en la base de los platos. Y simplemente es que coges, por ejemplo, un pistacho, lo vas rayando, y toda esa ralladura del pistacho, por ejemplo, luego le metes otro fruto seco, le metes una nuez y todos esos trocitos forman como una especie de tierra, ¿vale? Eso nosotros en cocina le llamamos tierras y son muy decorativas y se suelen poner en el fondo de los platos. Tierras se pueden hacer de un montón de cosas, se pueden hacer de lácteos también, se pueden hacer tierras de queso, es decir, de diferentes quesos que previamente se congelan, luego se rascan y hay una tierra de quesos, por ejemplo. Es decir, tierras se pueden hacer de cantidad, son muy conocidas las de frutos secos y se utilizan muchísimo, pero se pueden hacer de muchos elementos. ¿Cuál es el plato más raro que has comido? El plato más raro, bueno, he tenido suerte porque he podido viajar bastante y entonces he probado platos muy curiosos por diversas zonas del mundo. Yo diría que hay uno muy interesante que se llama panipuri, que es una especie que lo probé en la India, que es una especie de bolitas que se inflan al freírla y luego están rellenas de... en la India los rellenan como una especie de líquido dulzón, que no sabría decirte exactamente lo que llevan, porque lo probé allí y la verdad es que no lo he vuelto a probar. O sea que el panipuri es un plato delicioso. Y luego en Tailandia he probado platos increíbles a nivel de sopas, etcétera, etcétera. Y en México probé algo muy curioso, que era un tamal. Un tamal es como una especie de maíz que se hace, que se mete en el horno y me imagino que sabéis lo que es, pero era un tamal que estaba hecho con carne de culebra. ¿No? Un tamal sí. Y entonces una culebra que de esa zona de México en concreto, que era Monterrey, y bueno, y la verdad es que estuvo delicioso. Te digo 2 alimentos y eliges uno. ¿Pizza o pasta? Pasta, sobre todo antes de hacer deporte. ¿Dulce o salado? Las dos. ¿Tengo que elegir? Dulce. Vale. ¿Cocinar o servir mesas? Cocinar. ¿Paella o arroz al horno? Paella, soy muy clásico para eso. ¿Té o café? Yo diría que café, sobre todo para estar activo. Pues yo soy cubana y quería preguntarte si hay algún plato en específico que te guste de la comida cubana. Bueno, mira, en Cuba se come mucho ese arroz moro que tú has dicho, que se llama arroz congri. Sí, arroz congri. Congri, que tiene como una especie de alubias muy pequeñitas que solamente las he visto en Cuba.
¿no? Son unas alubias pequeñitas. Sí, frijoles. Y luego hay un gran... Se come mucho cerdo. Hay un plato que me encantó porque en Cuba, porque allí tienen la costumbre de hacer como cerdos asados. Y te hacen una especie de bocadillitos que meten como cerdo mechado. Sí. Y eso está absolutamente delicioso. Sí, es muy rico. Y lo comí en las ferias en Cuba, en las ferias en la calle y tal. Y luego una cosa que te quería comentar en Cuba que me llamó mucho la atención cuando estuve es la cantidad de pizzerías que hay. No sé, abrieron un montón de pizzerías y no sé muy bien por qué, pero hay una cantidad de pizzerías. Son pequeños puestecitos que lleva la gente, que venden en la calle, pero me llamó muchísimo la atención porque me dio la sensación que estaba como en una pequeña Italia. No, nunca me hubiera imaginado que había tanta producción de pizzas. Pero bueno, yo destacaría que ese plato de ese cerdo mechado, además el cerdo lo ponen en bidones como de gasolina grandísimos y ahí hacen la verdad, Sí. y es que está Sí, realmente delicioso. les echan también un mojo, que le dicen mojo, que por encima del cerdo, que es muy muy rico también. Y luego otra cosa que me encantó de Cuba a nivel gastronómico, porque a mí Cuba me encanta, no solo a nivel gastronómico, sino en muchos sentidos, es un país alucinante, es que ahí puedes probar muy buen ron. En las casas de música vas a ver un concierto y pruebas el ron y te sirven el ron. Claro, igual tienen 20 tipos de ron. Sí. 20 tipos. Entonces, claro, para nosotros es muy espectacular porque ahí te bebes el ron solo. Se lo beben solo. Que es un ron de igual de 15 años, de 20 años, de 30 años. Y me pareció a nivel de alcohol, me pareció fabuloso también poder tomarte un ron escuchando buena música, claro. Sí, y las pizzas, lo que estabas diciendo, las pizzas también tienen como que, no son como la pizza normal, tipo, es una forma diferente y están como que muy llenas de queso. Yo recomiendo mucho las pizzas de los lugares pequeños por La Habana, antes que irte a un restaurante que sea más caro y totalmente, eso. La gente hace muy buena, sí. De hecho, nosotros siempre comíamos en la calle, en los sitios pequeñitos de la gente. Y luego es una masa que es una masa más blandita que aquí. Es una masa como que es más esponjosa. Sí. No sé cómo lo harán, pero sí, les gusta, es mucho. Pero que en Cuba creo que hay una gran producción de queso, ¿no? Hacen, ¿no? Bueno, para las partes del campo y eso, yo creo que sí hay más producción, sí, de quesos blancos así. Blanco, sí, era un queso blanco que sí. Y bueno, luego también tengo que decirte que creo que el mejor mango y el mejor aguacate que he probado ha sido en Cuba, que me fui a una zona de montaña, ahora no me acuerdo cómo se llamaba la zona, pero recuerdo que conocimos a un chaval que tenía 11 o 10 años y nos vio por allí paseando y nos trajo un aguacate. Cuando nos trajo el aguacate, ese día comimos aguacate. Era un aguacate, no es broma, del tamaño de un melón. Entonces me acuerdo que ese día comimos aguacate y de postre mango. Un aguacate. Muchas gracias, Jorge. Ahora conocemos mejor cómo es estudiar cocina y trabajar en el mundo de la restauración.